Bueno, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Quedamos en que el sermón del monte es la enseñanza ética de Jesús por excelencia y que va dirigida a sus hijos, los que se dejan gobernar por él, por Dios. Entonces, para los convertidos, para los hijos de Dios, los que vivimos dentro del nuevo pacto. Entonces, aquí vamos a volver a algo que ya mencionamos la vez pasada. Hay algo que es muy especial dentro de esa enseñanza ética de Jesús. Un elemento que solamente tiene Cristo. ¿Quién quiere leerlo, por favor? El elemento exclusivo en la enseñanza de Jesús es que en su persona el reino de Dios ha entrado en la historia humana. Y eso suena a... Cuando el reino de Dios entra en la historia humana, eso es apocalíptico. Lo apocalíptico en la Biblia es aquello que muestra cómo el reino de Dios interrumpe la historia humana, entra en la historia humana y la cambia. Por supuesto, lo apocalíptico tendrá algún día una consumación, apenas está en proceso, pero algún día se consumará plenamente. Como dice en Apocalipsis, todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Cristo, de Dios y de su Cristo. Entonces, ese es el elemento exclusivo de la enseñanza de la ética del reino. ¿No? Dios ha venido a irrumpir en la historia humana para cambiar esa manera como nos comportamos, para cambiar la manera como vivimos, la manera como pensamos. Y la enseñanza ética del reino de Dios es diferente a la ley. A la ley prácticamente lo que le interesaba era que la persona tenía que cumplir, fuera como fuera. Pero la exigencia ética del reino o de Jesús se desprende de que Cristo sea tu rey. Es decir, ocurre un milagro cuando tú dejas que Cristo entre a tu vida y sea el rey. Que Dios gobierne tu vida. Hay una experiencia sobrenatural de gracia donde Dios derrama una capacidad para vivir la ética de ese reino. Bueno, yo quiero detenerme un poquito más ahí en este concepto. La ley le decía al ser humano, usted tiene que cumplir con los 10 mandamientos, pueda o no puede hacerlo. Es decir, la ley sencillamente le decía a usted, compórtese así, pero no le daba la capacidad de hacerlo. Mientras que la ética del reino de Dios, o podemos decir las leyes del reino de Dios, la ley de Cristo, como lo llama más adelante el concepto de ética del reino, progresa a las epístolas de Pablo, la ética paulina dice la ley de Cristo. Esa misma es la ley del reino de Dios, o la ética del reino de Dios acá en los sinópticos. Entonces, lo bonito de esta ética del reino es que no solamente te dice, tú tienes que comportarte así o asá, sino que te da la capacidad, la habilidad, el poder de hacerlo, de llevarlo a cabo. Y eso es lo bonito. Por supuesto que en los sinópticos todavía no aparece esa revelación. Así plenamente como en las epístolas. La revelación de que es el Espíritu Santo el que viene y nos capacita para hacerlo. Pero sí está la idea, la semillita de la idea de que con el reinado de Dios
en los corazones viene la capacidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Queda claro? ¿Alguien quiere colocar, exponer un aporte, una pregunta? Muy bien. Entonces, como la ética que estamos viendo es la ética del reinado de Dios, esa ética es absoluta. No es relativa, es absoluta. ¿Cómo así absoluta? Pues absoluta en el sentido de que para Dios lo bueno es bueno en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las latitudes del mundo. Dios no tiene una norma ética para unos y otras para otros. La norma ética de Dios es absoluta porque es universal. Se aplica a todas las personas en cualquier época. No pasa de moda, por eso es absoluto. Espera que se mejore la conexión. Ahora, la conducta que exige la ética del reino, por ejemplo, si usted lee cualquiera de las exigencias del Sermón del Monte, habla de la ira, por ejemplo. Nos dice que todo el que llama tonto a su hermano, ya es como si lo hubiera matado en su corazón. Entonces es una ética bien exigente, oiga, tiene unas normas de vida elevadas. Y a veces uno se pone a pensar y dice, uy, no, pero yo ¿cuándo voy a terminar? ¿Cuándo voy a alcanzar ese nivel? Y muchos de los que de pronto son muy literalistas se van a sentir frustrados con la vida cristiana porque se van a encontrar luchando con que nunca van a poder llenar esa exigencia ética del Sermón del Monte. Entonces, lo que nos quiere decir el Sermón del Monte es que ese nivel esa vara tan alta que nos pone en cuanto a comportamiento, va a ser alcanzable algún día. No ahorita, sino en el siglo venidero. ¿Ok? Cuando toda la maldad quedará abolida por Dios. Inclusive la naturaleza pecaminosa será abolida. Todos los que entremos en el reino de Dios, escatológico, el final, el que estamos esperando en el futuro, todos los que entremos allá, Dios quitará. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero Dios extirpará esa naturaleza pecaminosa. Entonces, fíjese usted que es muy claro que el Sermón del Monte Jesús espera que sus discípulos practiquen las enseñanzas en este siglo. Sí, no estoy diciéndole a usted que el Sermón del Monte es para la otra vida, para la vida eterna, no. El Sermón del Monte es el modelo de conducta para esta vida. Por supuesto que no vamos a alcanzar el mayor grado de perfección en ella. Sino Mateo 5, 13 y 14, que es parte del Sermón del Monte, que nos dice que tenemos que ser sal en la tierra, luz en el mundo, no tendría sentido. Fíjese, dice en la tierra, en el mundo, es en esta época. Pero el Señor entiende, o sea, nos da a entender que esto es un proceso, o sea, conformarnos a esa norma, llegar hasta esa norma va a ser un proceso que nos va a costar un tiempo tan largo hasta llegar a la eternidad, pero vamos a llegar algún día. Amén. Entonces vamos a hacer una comparación entre los rabinos del tiempo de Jesús y lo que Jesús enseñó. Entonces, la ética rabínica siempre exigía que la ley, la letra de la ley fuera observada de manera externa, ¿sí? Por la vista. No importa que el corazón estuviera podrido. Después de que pagara los diezmos, listo, no importa, no interesa. Y eso fue lo que Jesús le criticó a los fariseos y les dijo, fariseos,
que son sepulcros blanqueados por fuera, o sea, observancia externa de la ley. Sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, de podredumbre. Entonces, esa era la ética rabínica. Y a veces nosotros en la iglesia nos quedamos en esa ética rabínica. Nos quedamos en una manera de vestir, en una jerga evangélica, en una manera de hablar, hasta de comportarnos, pero por dentro todavía estamos casi que igual que cuando nos convertimos. No hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en una justicia interna, que fue lo que exigió Jesús. Jesús exigió un cambio de adentro a afuera, una justicia interna, que algún día debe ser perfecta. Jesús, por ejemplo, le traigo a recuerdo una enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús que les dijo que el que miraba a una mujer ya había fornicado o ya se había acostado con ella. Era como si se hubiera acostado con ella. Fíjese que no estoy diciendo que la ética que enseñó Jesús era más liviana que la rabínica. Era más superflua que la rabínica, al contrario. Era más profunda. Mientras que los rabinos solamente se fijaban en la mujer que estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo y se la trajeron desnuda allí. ¿Cierto? Se fijaron en el acto externo, no en el acto interno. Jesús estaba mirando los corazones de los que estaban trayendo a la mujer, inclusive los que la trajeron. Me imagino yo que se fueron también avergonzados cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, el que nunca haya sido un adúltero aquí, que tire la piedra, la primera, que la pide por primera, o sea, que sea el primero en tirar la piedra para matarlo. Y dice que ninguno se atrevió, o sea, todos, incluyendo los que la trajeron, fueron acusados por su conciencia. Entonces, fíjese, ahí está la ética rabínica. Solamente mira el acto externo de la mujer que está fornicando. Pero todos los que estaban ahí ya habían fornicado igual que ella, aunque no hubieran hecho el acto externo. Ya lo habían hecho en su corazón. Entonces, mire lo bonito de la ética de Jesús. Es una justicia interna y perfecta, o sea, profunda, de verdad, verdadera, auténtica. Entonces, la justicia... O sea, pastora, se puede decir que la ética de Jesús es mirada, digamos, desde la santidad, ¿no? Pues no sé, es una pregunta. Bueno, sí, es correcto, pero fíjese que los judíos también hablaban de santidad. Pero el asunto, o sea, seguimos en lo mismo, que la santidad que ellos predicaban y practicaban era externa, más que la interna. Por ejemplo, hay una santidad en ellos en que ellos eran tan fieles con el diezmo que hasta de las matas, hasta de las plantitas aromáticas que la señora tenía en la casa, en los potecitos de leche clean, por decirlo así, daban el diezmo. Pero cuando se trataba de ayudar al pobre, cuando se trataba de ayudar a su propia familia, como eran sus padres viejos ancianos que no podían trabajar, decían, no puedo ayudar a mi papá ni a mi mamá con un mercado porque es que esa plata que tengo es para darla de diezmo. Se justificaban en su tacañería. Entonces, fíjese que tenían una santidad pero externa, no una santidad de corazón. Otro ejemplo, pastora, discúlpeme, es cuando Jesús enseña acerca de la oración. Sí. Ellos oraban para ser vistos por los hombres. Y Jesús enseñó la manera correcta: entra a tu aposento, cierra la puerta, de una manera interna más no externa. Ok, qué chévere. Sí, fíjese, ahí estamos trabajando, están surgiendo todas las aplicaciones de lo que estamos viendo. ¿Quién tiene otra aplicación más? De la comparación que estamos haciendo entre la santidad externa y la interna, entre la ética externa y la ética interna o la justicia interna. Pastora, podríamos hablar también de cuando el Señor Jesús predica acerca de la paja en el ojo ajeno,
y de la viga Ajá. en el ojo propio, por decirlo de alguna manera. Sí, también. Muy bien, esa es otra aplicación. ¿Quién más se le ocurre otra? Entre santidad externa o entre justicia externa y justicia interna. ¿Quién más tiene otra aplicación? Hola, con la ofrenda de la viuda, que Sí, muy cuando bien. Jesús ahí hace como no era para que la miraran, sino que daba de lo que de verdad era la generosidad de su corazón, no como los otros. Muy bien, excelente. Fíjese todas las aplicaciones que ya estamos, eso me da a entender que han captado muy bien la ética del reino, la ética que enseñan los sinópticos. Muy bien, los felicito. Bueno, gracias. Las preguntas o los aportes adicionales al tema de la ética los vamos a dejar para la plataforma. Bueno, vamos con el último tema de la noche. Y es el último tema grande de los sinópticos. Entonces ya hemos visto dos temas teológicos grandes en los sinópticos. El primero fue el reino El reino de los cielos. el reino de los cielos o el reino de Dios. Muy bien. O el Y reino el de segundo Dios. tema, el que acabamos de ver, la ética del reino de Dios en los sinópticos. Y ahora vamos a mirar en los sinópticos la expectativa mesiánica. O sea, la escatología de los sinópticos. La expectativa mesiánica, la escatología de los sinópticos. Acuérdese que cada vez que hablemos del rey que vino, o sea, el Mesías, que vino a interrumpir la historia, estamos hablando de lo escatológico, de lo futuro, pero también de lo presente. Escatológico y apocalíptico también, ¿no? Bueno, vámonos con la expectativa mesiánica. Vamos un poquito a la introducción. Hablemos un poquito sobre la esperanza que tenía el pueblo judío. Entonces, cuando usted lee un poquito los evangelios sinópticos y mira los conceptos o la esperanza, lo que esperaban los judíos del Mesías, usted puede ver que lo que ellos esperaban es lo que reflejan los salmos mesiánicos de Salomón. Ojalá mañana tenga la oportunidad de leer en su devocional un salmo mesiánico de los que escribió Salomón. Búsquelo, investigue cuáles son y mire el contenido de esos salmos. Habla de un rey que viene a gobernar, de un rey, bueno, que es enviado por Dios, que es el Hijo de Dios, pero que viene a gobernar este mundo. Entonces, eso era lo que esperaba el pueblo al cual vino Jesús, al pueblo judío. Esperaban que apareciera un Mesías, y eso está hasta en Juan, que no es un sinóptico. En Lucas, capítulo 3, versículo 15. ¿Quién quiere leerlo, por ejemplo? Todo el pueblo esperaba que apareciera el Mesías. Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ok, fíjese, sí, esa expresión de Lucas nos señala que la gente estaba esperando el Mesías. Es más, cada mujer embarazada, esa era una costumbre, una tradición y una esperanza del pueblo judío. Cada mujer que estaba embarazada tenía la esperanza de ser la mamá del Mesías.
¿Ve? Por supuesto, más las que eran de la tribu de David, ¿no? Por eso para María no tuvo que ser, no fue una sorpresa total. Sí fue sorpresa porque ella no esperaba ser ella, la escogida. Pero que naciera el Mesías, para ella no era ninguna sorpresa, lo estaba esperando. Y en términos generales, todo el pueblo pensaba lo siguiente acerca del Mesías. En primer lugar, ¿qué dice? ¿Que iba a ser qué? Hijo de David. Hijo de David. ¿Qué más? Iba a nacer en Belén. Que iba a nacer en Belén. Cuando apareciera, permanecería para siempre. Bueno, fíjese eso. Ya la gente sabía eso, que iba a ser hijo de David o descendiente de David. Que iba a nacer en Belén. Que iba a permanecer para siempre. Y existía una tradición que ¿qué? Aparecería de repente entre el pueblo, pero con procedencia oscura. Y eso lo refleja Juan. No es un sinóptico, pero lo tomé. Juan no es un sinóptico, pero lo tomé como ejemplo de las tradiciones que habían también. Juan relata no un cumplimiento profético de cómo aparecería el Mesías, sino lo que la gente pensaba que podía, de qué manera podía llegar a aparecer el Mesías. Bien, otro elemento importante de esta expectativa, y es la más importante de todas, es la que acabamos de mencionar como antepenúltima, que el Mesías tenía que ser descendiente de la casa de David, un rey de la misma casta, del mismo linaje de David. Ahora miremos un poquito el contexto histórico de la palabra Mesías. Bueno, lo que tenemos que agregar allí, lo primero que tenemos que agregar ahí es que todo eso que hemos dicho, todas esas profecías mesiánicas que están en el Antiguo Testamento, el pueblo las había interpretado, y no solamente el pueblo, sino otras personas, había interpretado a un Mesías con poder político. Miremos Mateo 2. ¿Quién es capaz de encontrar ahí la parte donde habla Herodes? A ver, y nos la lee. Mateo capítulo 2. ¿Quién quiere leer esa parte donde Herodes está asustado porque cree que le van a mover el piso o el trono? En 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiéndolo oído, se fueron. ¿Esa es? Esa está bien. Muy bien. Entonces, fíjese que Herodes interpretó de manera política al Mesías. Escuchó de los sabios de Oriente que ya había nacido el Mesías. Y dijo, uy, estoy asustado porque me van a quitar la chamba, el trabajo. Ahí está, pastora, del versículo 1 al 3, que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén los magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Muy bien. Toda Jerusalén con él. Pero la turbación no era por el Mesías espiritual, sino por un Mesías político. Herodes se turbó porque le iban a quitar el trono, supuestamente, y el pueblo
se turbó porque sabían que habría guerra si es que venía un Mesías político, ¿no? Que era lo que ellos esperaban. Los fariseos también entendieron la función del Mesías como un poder político. Y ahí sí vamos a recurrir a un evangelio que no es sinóptico, Juan 11, 47 y 48. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si ve, el concepto de los fariseos y sacerdotes era un Mesías que venía con un poder político, que venía a fundar un movimiento político, y el peligro de que Roma viniera a aplastar esa rebelión que supuestamente iba a liderar ese Mesías, ¿no?, político, y destruyera pues a las personas y el territorio. Y lo que el pueblo deseaba, ya hemos visto cómo reaccionó Herodes, cómo reaccionaron los líderes religiosos, y ahora miremos el pueblo común y corriente. Juan 6:15. Estamos usando el contexto de Juan porque estamos mirando la parte histórica. ¿Ok? Apenas la parte histórica del concepto de Mesías. O sea, ¿qué pensaba la gente Juan en la 6:15. época de Jesús sobre él como Mesías? Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Pues fíjese, la gente esperaba un rey literal, un político y militar que lo sacara de la dominación romana, de la pobreza, de la enfermedad. Lo habían visto sanando enfermos, multiplicando la comida, el alimento. Entonces dijeron, este es. Entonces, Pilato entendió también el término, el ungido, como un término político. Porque en Mateo 27:17 se refiere a él como el Cristo, pero lo hace con burla. Pilato sabía que el pueblo, que los sacerdotes, y no sé si Herodes, pero sabía de los sacerdotes, de los líderes religiosos y el pueblo, que el Mesías era una figura política. Pero al ver a Jesús allí frente a él, ve a una persona insignificante, una persona que no representa ningún peligro para Roma, y le dice, tú eres, entre comillas, el ungido, el Cristo, burlándose de él, como que dice, usted es un rey, no parece. Entonces, él también conocía la connotación política que tenía para los judíos el Mesías. Y los mismos sacerdotes, ya viendo a Jesús crucificado, que no se podía defender, ahí sí, claro, cuando no se podía defender, se burlaron de él. Y le decían, tú eres el Cristo, el Rey de Israel, bájate de la cruz. Eso está en Marcos 15:32. Entonces, fíjese la mentalidad de la época de los sinópticos acerca de quién era el Mesías, quién debía ser el Mesías. Ahora, cuando Jesús le dijo a la gente que su misión no era un reino político, ser un líder político, sino un líder espiritual, la gente se puso muy enojada en Juan 6:66. Jesús les dice lo siguiente en Juan 6:66. A ver, el que lo encuentra primero lo lee. Si lo encuentra primero que yo lo leo, por favor. Juan 6:66.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Desde cuándo? Desde cuando Jesús les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre. O sea, les habló en connotaciones, no, usted es un Mesías religioso, un Mesías espiritual. No, a nosotros no nos sirve. A nosotros nos sirve una persona que nos traiga mercado, comidita a la mesa. Una persona que nos liberte del yugo romano, que ya no tengamos que pagarle impuestos tan altos al César. Entonces, fíjese la mentalidad. Por eso, por esa mentalidad de la época de Jesús, Jesús tuvo que usar con mucha cautela el término Mesías para referirse a sí mismo. Fíjense que casi, muy pocas veces, Jesús dice, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Casi que obligado. Tenía que estarle preguntando, pero usted es el Mesías, pero tú eres el Mesías. El mismo Juan le manda a preguntar cuando está encarcelado. Pregúntenle a Jesús si él es el Mesías que íbamos a esperar. Jesús no andaba publicando. Generalmente cuando lo decía, a veces le preguntaban y él era evasivo en decir que él era el Mesías. Porque si él hubiera divulgado abiertamente que él era el Mesías, la gente se hubiera revolucionado de tal manera que inmediatamente el gobierno romano habría venido a sofocar la revuelta. Ustedes saben bien que él no vino a cumplir esa misión. Él no era lo que él quería, no era lo que él buscaba, por eso utilizó con tanta cautela el término. Entonces, por eso podemos entonces entender que ese término se utiliza con más libertad y con exclusividad para referirse a Jesús ya después de que él resucita, después de que él ya había cumplido su misión mesiánica. Se usa con toda libertad el término, entre los discípulos, el término Mesías, el término Cristo. Bueno, la palabra Cristo también, vamos a hablar un poquito de ella. Siempre vemos en los mesiánicos la palabra Cristos o Cristo no como nombre. Usted y yo, para mí Cristo es el nombre de Jesús. Cuando yo digo Cristo, para mí yo no estoy pensando en el título de Jesús, estoy pensando que ese es otro de sus nombres, por el cual yo lo puedo llamar, con el cual me puedo comunicar con él. Pero ese es usted. En los mesiánicos, en los sinópticos, Cristo es un título, no es un nombre propio. Fíjese que Pablo en sus cartas, Pedro en sus cartas, en las epístolas, o sea, en la teología que va más allá, más adelante los sinópticos, en el tiempo y en la progresión teológica, sí utilizan Cristo como nombre propio. Cuando Cristo tal cosa, cuando Cristo estaba en la tierra, lo utilizan como nombre, pero los sinópticos solamente, o más bien el 90% de las veces o más se utiliza como un título. Solamente en 3 lugares de la Biblia aparece como nombre, perdón, en 3 lugares de los evangelios sinópticos, no, de los evangelios. En 3 lugares y uno no es sinóptico. Entonces, sacando a Juan, nos quedan solamente en 2 lugares de los sinópticos se utiliza Cristo como nombre propio. ¿Quién quiere leer Mateo 1.1 y Marcos 1.1? Solamente Mateo y Marcos. En ese versículo utiliza la palabra Cristo como nombre propio. Mateo 1.1. Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, pues Cristo como nombre compuesto con Jesús, ¿no?
Y Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué razón sucede eso? ¿Qué cree usted? ¿Por qué razón no utilizan los evangelios sinópticos el título, perdón, Cristo como título? ¿Por qué lo utilizan como título y no como nombre? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué significa Cristo? Pensemos por ahí. ¿Cuál es el significado de la palabra Cristos o Cristo? ¿Quién recuerda? Y si no, haga trampa y Google le dice. Me sale representación o imagen de Jesucristo. Dice, Cristo es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido y que se emplea como título o epíteto de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Muy bien, ungido. El Mesías o el ungido. ¿Por qué no se utiliza como nombre en los sinópticos, sino como título? Le ponen el título de el ungido, el Mesías. ¿Cuál es la función o el propósito de los evangelios? ¿Cuál es la razón de ser de los evangelios? De pronto se me ocurre que mostrarlo como la promesa cumplida del Antiguo Testamento, por eso. Muy bien, acá dice, Margarita la tengo al lado hoy. Como es vecina, se vino para la casa a la clase. Muy bien, entonces ella dice que, ¿por qué qué? Porque es la promesa cumplida de las promesas o de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces era lo que ellos estaban esperando, ¿no? Ok, le podían dar ese título, porque realmente lo era, porque realmente Jesús era el Mesías. Lo que quieren los evangelios es mostrar que Jesús es el cumplimiento de la Escritura. El rey que vino a cumplir las Escrituras. El rey que vino a cumplir la venida del reino, ¿no? Inclusive Cristo es utilizado en Mateo 16. ¿Recuerdan la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos? ¿Y quién dicen ustedes que es el Cristo? Primero le preguntó quién dice la gente que es Cristo, ¿no? Luego, ¿quién dicen ustedes? Entonces, Pedro le responde, ¿tú eres qué? ¿Cristo? Cristo. El Hijo de Dios. Viviente. El Hijo del Dios viviente. Muy bien. Entonces, lo que quiso decir Pedro es lo que dijo Margarita. Él es el que va a cumplir la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento. Él está siendo el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Aunque no, Pedro no tenía, ni los discípulos tenían eso en la cabeza porque Jesús los había instruido. Aunque no estaban esperando, ellos ya habían erradicado de su cabeza al andar con Cristo y al escuchar sus enseñanzas que Él era un Mesías político. Pedro no estaba esperando a un rey conquistador, sino al Mesías espiritual. Cuando en el libro